Buenos días. Bueno, después de unas cuantas semanas, el autor de Hebreos por fin puede empezar a desarrollar más el tema de Melquisedec, ¿verdad? Recordáis que él lo introdujo en el capítulo 5, hablando de la superioridad del sacerdocio de Jesús, y tuvo que hacer una pausa porque dijo, uy, espera, que este tema es bastante complejo y no lo vais a entender. El tema era complejo en sí mismo, pero también, como estuvimos viendo las últimas semanas, los destinatarios de esta carta, por causa de su pereza espiritual, de su descuido de las disciplinas, su descuido de la palabra, de su comunión con el Señor, habían ido dejando de crecer, habían quedado en una inmadurez que los llevó no solamente a dudar acerca de si su salvación en Cristo era suficiente, si era un lugar firme en el que mantenerse, y ellos también llegaron a un punto en el que estos asuntos quizás se les harían muy complicados de entender. Por eso el autor tuvo que parar un momento y decir, espera, os voy a dar caña, os voy a amonestar, os voy a exhortar, os voy a mover para que os despertéis y os pongáis las pilas como al principio, que erais tan diligentes, tan aplicados, que crecíais tanto en el conocimiento de la palabra. Él los exhorta, los amonesta y los anima a que precisamente continúen creciendo en el conocimiento del Señor para que puedan apreciar en su aspecto completo lo que es el Evangelio. Era necesario que ellos maduraran, que ellos crecieran en el conocimiento de las Escrituras para entender bien el Evangelio, para apreciar de una manera mayor, más completa, el glorioso Evangelio de Jesucristo, para que al contemplar esto ellos encontraran confianza y seguridad al decir, sí, es verdad, nuestra fe descansa en algo que es más firme, más seguro que lo que teníamos anteriormente. Porque ellos estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Ellos eran creyentes que venían del judaísmo y ahora estaban sufriendo persecución, oposición por causa de su fe y no sabían dónde aferrarse y pensaron, bueno, haciendo los cultos, las ceremonias, los rituales, los sacrificios, allí nos sentíamos seguros. Además, nuestros amigos estaban contentos con nosotros. Quizás podíamos volver y estar allí. Por eso la exhortación a sus destinatarios antes de poder desarrollar completamente este tema. Porque cuando tú ya empiezas a pensar de qué va este capítulo, ya te das cuenta de que es algo complicadillo, ¿no? Va a hablarnos de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Pacto, mostrando a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dices, no es el tema que tú sueles buscar en tu devocional en la mañana. No es el texto que dices, qué apasionante la vida, el sacerdocio en el Antiguo Pacto, Melquisedec. No es aquello que dices, wow, hoy vamos a hablar del amor, la esperanza. No, hoy vamos a hablar de sacerdocio, vamos a hablar de sacrificios, vamos a hablar de cosas que a nosotros se nos hacen muy extrañas, muy lejanas. Esto a un judío lo podía entender, el sistema sacerdotal, los sacrificios, formaba parte de su vida religiosa, de su vida habitual. Para nosotros es algo que queda lejos y corremos el peligro de dejarlo allí, ¿no? Y decir, bueno, Hebreos 7 va dirigido a los judíos. Para nosotros no tiene sentido, vamos a continuar en Hebreos 8, pero no es así. En primer lugar, este texto aplica, por supuesto, a sus destinatarios más inmediatos, aquellos hebreos que estaban dudando y que el autor quiere afirmar su fe al mostrar la superioridad de Cristo sobre todo el Antiguo Pacto, sobre todas las ceremonias, rituales, etc. Pero también aplica para nosotros hoy, porque cuando entendemos bien el Antiguo Testamento, cuando entendemos bien todos estos conceptos que nos va a explicar, podremos apreciar, entender mejor el Evangelio. Porque el cristianismo no surge de la nada, viene precisamente de esa fe que Dios ha dado a un pueblo al que Él ha ido enseñando durante un tiempo. No viene de la nada. El Nuevo Testamento, como hemos visto en muchas ocasiones, está arraigado en el Antiguo. Por lo tanto, este tema, aunque no puede parecer muy apasionante, es precioso porque nos ayuda a entender cuán precioso es Cristo, cuán grande es la obra que Él ha hecho y de qué manera o qué implica eso para nosotros hoy. Y el autor quiere, al final, a través de todo lo que está diciendo, que es mucha teoría, lo que nos quiere mostrar o grabar en nuestro corazón
es esta realidad que quiere grabar una y otra vez a lo largo de estos últimos capítulos. Recordarnos que en Cristo nuestra salvación es segura y firme porque Él es poderoso para salvar para siempre a aquellos que vienen a Él. Y añade que no solamente es poderoso para salvarnos, sino que Él es el sacerdote que intercede por nosotros eternamente. Y esto es lo que vamos a ir viendo en esta mañana. ¿De qué manera este texto nos ayuda a ti y a mí a encontrar confianza y descanso al ver que nuestra fe está bien asentada en un lugar que es firme, es inamovible? Es el lugar más seguro, como decíamos, en todo el universo. Para desarrollar esto, vemos que este hombre va hablando de una serie de temas y vamos a tratar este tema respondiendo a 4 preguntas que quizás nos surgen cuando vamos leyendo el texto mismo, ¿no? En primer lugar, la primera pregunta que nos surge es ¿quién es Melquisedec? En segundo lugar, cuando tú vas estudiando o leyendo el texto, te puedes llegar a preguntar ¿en qué consistía el sacerdocio levítico? Luego te preguntas ¿en qué sentido es superior el sacerdocio de Melquisedec, que nos presenta aquí, al sacerdocio levítico que estaba implantado? Y en cuarto lugar, ¿qué implica que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Esas son preguntas, muchas otras pueden salir, ¿no? Pero tenemos el tiempo limitado. Esas son las preguntas que suelen surgir. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec es un personaje realmente desconocido, ¿verdad? Aparece en un momento determinado en la historia en Génesis 14. Solamente vemos una referencia a él en Génesis 14 y una referencia en el Salmo 110, versículo 4, en esta promesa acerca de él. No hay nada más sobre este hombre. Leemos en Génesis 14, cuando aparece él, en ese texto tenemos el relato de una batalla que Abraham libró contra una coalición de reyes, y leemos entonces que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es todo lo que sabemos acerca de este hombre. Y por tan poca información, pues ha habido especulaciones acerca de quién podría ser Melquisedec. Hay quien dice que quizás era un ángel que tomó forma humana durante un tiempo. No es la primera vez que vemos a un ángel presentándose, pero la cuestión, como ya vimos anteriormente en esta carta, es que la función sacerdotal es una función humana, no angélica. Un ángel no puede representar a los hombres delante de Dios. Otra especulación que tiene bastante peso entre algunos es que era Cristo preencarnado. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento nos encontramos a Cristo antes de su encarnación. Parecería una buena explicación porque por todo lo misterioso alrededor de este personaje. Es alguien sin genealogía conocida, sin principio de días ni fin de vida. Pero en hebreo se describe a Melquisedec como hecho semejante al Hijo de Dios, no como siendo el Hijo de Dios. Y aunque tiene peso esta propuesta, no creo que sea así. Creo que Melquisedec, según el relato que leemos en Génesis, fue un hombre real, una persona histórica, que fue rey de la ciudad de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem es el nombre con el que se conocía a Jerusalén. Así que era una persona histórica, un rey de las ciudades de Salem y un sacerdote del Dios Altísimo. No considero que sea Cristo preencarnado, pero sí, como vemos a lo largo de este texto, es alguien que nos apunta a Cristo, es un tipo, es una sombra de esa verdad última que es el Señor Jesús, porque Melquisedec, su nombre significa rey de justicia, es rey de Salem, es decir, paz. Salem viene del término hebreo Salom, paz. Así que Melquisedec significa rey de justicia y es rey de paz. Prefigura, nos apunta a aquel que es el rey de paz y el rey de justicia, que es el Señor Jesucristo. Así que podemos ver a Melquisedec como un tipo, una figura, un personaje que nos apunta a una realidad última, una realidad completa, que es el Señor Jesucristo. Ahora la siguiente pregunta es, porque vemos quién es Melquisedec, ¿en qué consiste el sacerdocio levítico
el cual el autor de esta carta se ha propuesto mostrar como inferior al sacerdocio Melquisedec. Y os voy a pedir que me acompañéis porque veréis que voy a dar mucha información, pero es importante entender bien, como decía, porque todo esto nos es un tanto extraño para los cristianos del siglo XXI, que me sigáis para poder llegar a la conclusión y comprobar de qué manera esto aplica en Cristo y en el Evangelio. ¿En qué consiste el sacerdocio levítico? Leví era una de las 12 tribus de Israel, una tribu que fue apartada por Dios para sí mismo. Fue una tribu escogida por Dios para dedicarse al servicio religioso, sirviendo en el tabernáculo y después en el templo. De esta tribu, de los levitas, una familia en concreto es apartada para el servicio sacerdotal, la familia de Aarón. Así que aunque todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes eran levitas descendientes de Aarón, quien fue designado por Dios como el primer sumo sacerdote en Israel. El sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, representaba al pueblo delante del Dios, llevaba los sacrificios, las ofrendas en nombre del pueblo. La existencia de un sacerdote indicaba una realidad. El pecado ha producido una brecha, nos ha separado de Dios. El pecado nos impide el acceso libre a Dios, como Adán y Eva disfrutaron en el Edén. El velo en el tabernáculo, el velo en el templo, recordaba al pueblo de que no podemos entrar a la presencia de Dios. Es necesario que alguien, el sumo sacerdote, purificándose antes a sí mismo, entre y se presente en representación nuestra. Y ese hombre era designado por Dios de una familia en concreto, de la tribu de Leví. El sacerdote ofrecía entonces sacrificios y ofrendas por el pueblo como medio para acercarse al Señor, quitando por medio del derramamiento de la sangre ese pecado. El problema es que esos sacrificios debían repetirse vez tras vez. El sacerdote mediaba entre Dios y los hombres, representaba al pueblo delante de Dios por medio de esas ofrendas y sacrificios. El sacerdocio levítico era hereditario. La aptitud para ser sacerdote era que descendieras de la familia de Aarón y no tuvieras una serie de defectos físicos que te impedían entonces llevar a cabo este ministerio. Los levitas, como tribu, debían someterse al reinado del rey que Dios estableciera en ese momento, pero tenían prohibido ocupar la posición de rey. Un levita no podía ser rey. Y por último, el sacerdocio levítico era un sacerdocio temporal. Uno podía acceder al sacerdocio cuando cumplía 25 años y lo tenía que dejar al cumplir los 50 años. En esa edad debían cesar el ministerio y ya no podían volver a ejercerlo. En esto, muy resumido, consistía el ministerio sacerdotal, que era crucial y fundamental en la fe judía, porque alrededor de estos sacrificios, de este sistema, sus vidas giraban. Su comunión con Dios era rota y eran necesarios los sacrificios para el perdón y la restauración. Ahora, ¿cuál es el problema con ese sacerdocio? Había un problema, y nos lo dice el autor de este texto, era imperfecto. Este sacerdocio no podía hacer perfecto al hombre. Lo hemos leído, ¿verdad? Ahora, un breve apunte. Cuando leemos aquí en ese texto, en esta carta, acerca de la perfección, no está hablando de la madurez espiritual, está hablando de la salvación. ¿Sí? Podemos entender esto cuando leemos más adelante en esta misma carta, en el capítulo 10, que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, así que cuando hablamos de que no hace perfecto, está hablando no tanto en madurez, sino en tanto en salvación. Por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo, de una vez por todas, Él nos ha dado salvación. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10. Y aquí, en el capítulo 7, versículo 11, hemos leído que la perfección no llega por medio del sacerdocio levítico. Así lo expresa, dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Esta era la cuestión. El propósito del sacerdocio en el antiguo pacto era reconciliar al hombre con Dios mediante el sacrificio por sus pecados.
El problema es que era imperfecto en el sentido de que no daba acceso libre a Dios. La ley no puede hacernos perfectos. Como decía un comentarista, este sacerdocio solamente podía describir y tipificar la reconciliación real porque solo podía tipificar la limpieza del pecado. El velo seguía allí. Más adelante en esta misma carta, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, leemos así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y fijaros por qué. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los animales no podían expiar el pecado de los hombres de manera completa. Todo el sistema del antiguo pacto era inútil o incapaz de proveer salvación. No podían acercar libremente al hombre a la presencia de Dios. Siempre estaba el velo. Eran sombras de una realidad futura, de aquel sacerdote de orden superior que acercaría definitivamente a los hombres a Dios y traería perdón y paz permanentes. Y era importante que los lectores de esta carta recordaran esto, porque ellos estaban siendo tentados a regresar a aquello, a los sacrificios, a las ceremonias, a los rituales que Dios había establecido, creyendo que en eso ellos podrían encontrar paz, estabilidad, seguridad, confianza. Y el autor les está diciendo, ¿por qué vais a volver a lo que es incapaz cuando estáis creyendo en aquel que es capaz de dar perdón, de dar esperanza verdadera, de limpiaros completamente, de quitar el velo, de anclar vuestra alma en el trono celestial? ¿Por qué volvéis al incompleto cuando habéis creído en lo completo? ¿Por qué volvéis a la sombra cuando la realidad ya ha venido? Es un absurdo, es lo que les está diciendo. Jesús es superior al antiguo pacto. Era absurdo volver a aquello. Como leemos en el versículo 18, ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, porque la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Cristo es esa mejor esperanza, como veremos un poco más adelante. Todo el sistema del antiguo pacto podía mostrar y revelar el pecado del pueblo, podía cubrirlo temporalmente, pero no resolvía de manera definitiva el problema del pecado del hombre y restaurar su posición delante de Dios. Es por ello que un sacerdote de un orden superior venga y se levante. Y Dios ya lo prometió, así lo dice el autor de esta carta. Él va al Antiguo Testamento y va a una promesa en concreto en el Salmo 110, versículo 4, que si os habéis dado cuenta al leer Hebreos, la va repitiendo en esos últimos capítulos varias veces para que la tengamos en la mente. Juró Jehová y no se arrepentirá, hablando del Mesías. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una promesa que apunta al futuro, aquel Mesías que vendría, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Un orden distinto, un orden superior. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué sentido el orden de Melquisedec es superior al orden levítico? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Quién era Melquisedec? Era un sacerdote y rey. El sacerdocio levítico fue la manera en que Dios enseñó a su pueblo la realidad de la corrupción de su pecado, su necesidad de perdón y de restaurar, pero fue incapaz de dar esa paz permanente y restaurar completamente la posición del hombre delante de Dios. Los muchos sacrificios de animales no conseguían todo eso, por lo tanto, necesitamos algo que realmente solucione esto para siempre. ¿En qué sentido es superior el sacerdocio de Melquisedec al levítico? Bueno, si hemos leído la carta, este texto, vemos que se nos expresa claramente la superioridad de Melquisedec sobre Abraham,
de quien más adelante, generaciones después, vendría Leví. ¿Sí? Por lo tanto, demostrando la superioridad de Melquisedec sobre Abraham, está demostrando la superioridad de Melquisedec sobre Leví y Aarón. ¿En qué aspectos era superior Melquisedec a Abraham? Abraham ofreció diezmo a Melquisedec, Melquisedec bendijo a Abraham, y en tercer lugar vemos cómo mientras los sacerdotes levíticos ejercían temporalmente su ministerio, el sacerdocio de Melquisedec y su orden es permanente. Melquisedec es superior a Abraham porque Abraham vino y le trajo el diezmo. En ese relato de Génesis 14 que hemos leído, después de que Abraham regresa de la batalla, Melquisedec viene a su encuentro y vemos cómo Abraham entrega de lo mejor del botín a Melquisedec. ¿Qué implica esto? Fijaros en la manera en que lo expresa el autor. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham, el patriarca. Los judíos ya sabían que Abraham era grande, que era el patriarca, ¿verdad? Era el receptor de las promesas de Dios. Abraham era grande. Y lo que está diciendo el autor es, Abraham era grande. No lo va a desmerecer, pero Melquisedec es superior, porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, el menor al mayor. Abraham reconoció la autoridad espiritual de Melquisedec. Los dos son grandes, pero uno es más que el otro. ¿Quién es el mayor? El que recibe los diezmos del otro. Abraham se arrodilla ante Melquisedec y en Abraham, Leví está ofreciendo sus diezmos a Melquisedec. Los levitas recibían los diezmos los unos de los otros, ¿verdad? Eran aquella tribu a la que Dios no dio tierra, vivirían de los diezmos. Los levitas recibían los diezmos ¿de quién? De sus hermanos, de otros descendientes de Abraham. Ahora, estos levitas están dando sus diezmos a alguien que es superior, a un rey, no judío, no hebreo, antes de Abraham, mayor que Abraham. Los levitas en Abraham estaban dando sus diezmos antes de haber nacido. Melquisedec es superior a Abraham porque Abraham le dio los diezmos. En segundo lugar, Melquisedec es mayor porque bendice a Abraham. Leemos que salió Melquisedec a recibir a Abraham después de que éste derrotara a los reyes y lo bendijo. Y es evidente, el mayor bendice al menor. Y daros cuenta de que en ningún momento Abraham duda de que esto tenga que ser así. Él recibe la bendición de Melquisedec reconociendo la grandeza espiritual de Melquisedec. Y en tercer lugar, los sacerdotes levíticos, como he dicho antes, ejercían un ministerio temporal. Y se nos menciona aquí que el sacerdocio de Melquisedec es permanente. Los levitas podían ejercer el ministerio de los 25 a los 50 años, pues que aunque hubieran querido continuar, al final la muerte tendría necesariamente que interrumpir su servicio y otro tendría que levantarse en su lugar. Era temporal en estos dos sentidos. Pero de Melquisedec se nos dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Ese texto, como decía, da lugar a muchos malentendidos, pero el autor está usando un recurso literario para decirnos que la ascendencia de Melquisedec no tiene nada que ver con su sacerdocio, no es hereditario, como podía ser el Levítico, no importa quién fueran sus padres y su madre, o sea, él tenía padre y madre, pero en ese texto no importa, en las Escrituras no necesitamos saberlo, necesitamos saber que la descendencia, la herencia no es necesaria. Y no tiene principio ni fin, no significa que no nació ni murió. Es otro recurso para indicarnos la permanencia de ese sacerdocio. Como decía antes, Melquisedec nos apunta a aquel que sí, no tiene principio ni tiene fin. A Cristo, el sacerdote que es eterno. Pero para referirse al sacerdocio de Melquisedec está usando este recurso. No tiene principio ni fin, es decir, ese sacerdocio es eterno. Y fijaros en este hecho.
porque vemos el sacerdocio de Melquisedec. Más adelante en la historia encontramos establecido el sacerdocio de Leví, ¿verdad? El sacerdocio arónico, pero este no anula este. ¿Dónde lo vemos? Que aquí en medio, en el Salmo 110, se nos dice la promesa de que el Mesías sería sacerdote ¿de qué orden? De este. ¿Por qué? Porque este permanece. Este es temporal. Este tiene un principio y tendrá un fin. Pero este sacerdocio permanece para siempre. Así que se nos muestra que el sacerdocio levítico no vino a anular o a cambiar el de Melquisedec. Este permanece para siempre. Así que mientras que un sacerdocio era temporal, el otro es permanente. Ahora, Melquisedec, aun siendo rey de justicia y de paz, no podía por sí mismo traer paz y justicia finales a los hombres. Por eso era necesario que se levantara un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, por medio del cual tú y yo tendríamos perdón y salvación eternos. Y ese es el cuarto punto. ¿En qué implica que Jesús sea un sacerdote según el orden de Melquisedec? Era necesario que se levantara un sacerdote distinto de los que estaban oficiando en medio del pueblo. Un sacerdote distinto en cuanto a su naturaleza, a su clase, a su grado. Y entonces, cuando se levanta este sumo sacerdote, hay cambios. Las cosas cambian. Versículo 12 leemos que hay un cambio en cuanto a la ley. ¿Y por qué hay ese cambio? Porque como el sacerdocio arónico y la ley de Moisés estaban tan estrechamente ligadas, un cambio en el sacerdocio implica un cambio en la ley. Lo hemos leído en el versículo 12. ¿Qué significa? Decía el pastor John MacArthur, en un sentido, el cristianismo proviene del judaísmo, pero el cristianismo no es judaísmo mejorado, es un reemplazo del judaísmo. El nuevo sacerdocio de Melquisedec, de Jesús, no añadía al de Aarón, sino que lo reemplaza. El anterior queda anulado. Hay un cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué significa esto? Un cambio de ley por un cambio de sacerdocio. Ya no hay el sacerdocio de Leví, está el orden de Melquisedec. Hay un cambio de ley, significa que la ley del Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros, ha quedado completamente anulada. ¿Podemos vivir sin esa ley? Claro que no. Entendemos por el contexto que cuando está hablando de ley, está hablando de todo el conjunto de ceremonias y rituales que formaban parte de ese sacerdocio. Lo que está diciendo es, todas las ceremonias, todos los rituales, todos los sacrificios quedan anulados. ¿Por qué? Porque hay un nuevo sacerdote que va a presentar otro tipo de sacrificio. Queda anulado. La ley moral de Dios no puede quedar anulada. Siguen expresándonos la naturaleza divina, siguen mostrándonos cuál es el deseo de Dios para con su pueblo, siguen señalando nuestro pecado y llevándonos una y otra vez a Cristo. Fijaos que cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento no anuló la ley moral, sino que la interpretó bien para que la cumpliéramos bien. Por lo tanto, ese cambio de ley no significa que la ley moral, los 10 mandamientos y muchas otras leyes morales quedan anuladas, para nada. Siguen mostrando el carácter santo de Dios y cómo el pueblo de Dios tiene que vivir. Lo que ya no son las ceremonias, los rituales, los sacrificios, porque no eran capaces de hacer lo que Cristo vino a hacer. Este nuevo sacerdocio está ligado al contexto de un nuevo pacto, por lo tanto, todas esas ceremonias estaban siendo quitadas de en medio. Todas aquellas ceremonias, rituales que Dios había dado al pueblo para enseñarles cómo acercarse a Dios, ya no servían. A partir del Calvario, la entrada al santuario estaría bajo nuevas y mejores condiciones. Ya no será por medio de sacrificios que vamos a ir. Dice el autor de Hebreos que hay una nueva, una mejor esperanza porque se ha levantado un sacerdote distinto. Distinto, como decía, en naturaleza, en grado. Fijaros, Jesús, el sumo sacerdote del que está hablando, no desciende de Leví, no desciende de Aarón, desciende de Judá. Antes lo he dicho, un sacerdote debía ser levita
hijo de Aarón. Pero el autor nos dice, Jesús no viene de Judá, no viene de Leví, viene de la descendencia de Judá, la línea en la cual Dios le prometió a David que vendría el rey, el Mesías de Israel. Por lo tanto, Jesús es ese sumo sacerdote que a la vez es rey. Aquello que los levitas no podían ser los sacerdotes arónicos, no podían ser sacerdote y rey, en Jesús se cumplen ambos. Él es sacerdote y Él es rey del Dios Altísimo. En segundo lugar, Jesús no necesita fundamentar su sacerdocio en una genealogía. Como Melquisedec no se le menciona, como decía antes, nos demuestra que ese sacerdocio no es hereditario. No eres sacerdote por ser hijo de, no eres sacerdote en base, como leemos, de una serie de requisitos físicos, sino en base del poder de una vida indestructible. Fijaros, en el sacerdocio arónico, el único requisito que debían cumplir, aparte de ser hijo de, era que no tuvieran defectos físicos. No se decía acerca de su carácter o su piedad. En cambio, la base del sacerdocio de Cristo, de Jesús, es según el poder de una vida indestructible, por una vida perfecta, por quien Él es. Los comentaristas dicen que esta expresión, vida indestructible, es única en el Nuevo Testamento. Y vemos la evidencia de la vida indestructible de este sumo sacerdote que es Jesús, en el hecho de que aunque Jesús, nuestro sumo sacerdote, se entregó a sí mismo como sacrificio y murió, su vida no terminó allí, como terminaba la de todos los levitas. Él murió, pero al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos, conquistó a la muerte, venció al poder de la muerte y Él vive. Y le ascendió a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre. Tiene el poder de una vida indestructible. La muerte no pudo vencerlo. Él venció a la muerte por medio de su muerte. La muerte que ponía fin al sacerdocio de los hombres no puso fin al sacerdocio de Cristo, por lo tanto su sacerdocio es inmutable y permanece para siempre. Este es nuestro sumo sacerdote que vive para siempre, que venció al peor enemigo que era la muerte. Aquello que pone el fin a todas las cosas no pudo hacerlo con Cristo, sino que Cristo venció sobre la muerte. Además, el sacerdocio de Jesús no solamente es de otro orden, descendencia de Judá, en base a una vida indestructible, sino que también fue instituido con un juramento divino. Leemos que Dios hizo un juramento al designar a Cristo como sumo sacerdote. El sacerdocio de Aarón fue establecido por ley, y una ley se puede anular, pero un juramento no. Por lo tanto, Él fue instituido, designado por Dios como sumo sacerdote por un juramento. Es inamovible, no puede cambiar. Por eso el sacerdocio de Jesús es perpetuo, es eterno. Y a causa de ese juramento, nos dice el autor de esta carta que Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Un mejor pacto, porque aquel era temporal, este es eterno. Aquel no podía traer perdón y paz eternos, el nuevo pacto sí. Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Un fiador es una persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a pagar si no la hace el que lo contrajo. ¿Verdad? Ese es el ministerio que Jesús ejerce, según nos dice el autor de esta carta. Es hecho fiador de un mejor pacto. No solamente es el mediador, quien intercede por nosotros delante de Dios para reconciliarnos con Él, sino que Él es el que proporciona también el pago por nuestra deuda. Piensa por un momento, si tú vas a ser fiador de alguien, ¿de quién lo vas a ser? De alguien que más o menos estás convencido de que podrá asumir la deuda de alguna manera. Es como una garantía o un aval que tú ofreces, pero de alguna manera esperas que aquella persona, ¿verdad?, pueda responder de alguna manera. Jesús es fiador de aquellos que están en la más absoluta miseria, de aquellos que es seguro que no van a poder pagar ni la primera cuota.
Jesús vino a ser fiador nuestro. Y ni nosotros habríamos sido fiadores nuestros si nos viéramos como Él nos ve por el pecado. Pero Él vino a ser fiador por aquellos que son miserables, que no pueden pagar. Él va a tener que pagar toda la deuda absolutamente. No tenemos nada que aportar, nada que embargar, no podemos hacer absolutamente nada, simplemente no tengo nada. Ese es el primer paso, reconocer que somos miserables delante de Dios, que no hay nada que podamos hacer para resolver ese problema que tenemos con Él. Por el pecado hemos obtenido una deuda infinita porque hemos violado la ley perfecta de Dios. Hay un pago que no podemos satisfacer. No hay nada, obras, esfuerzos, religión, lo que quieras. No hay nada que podamos hacer para ni siquiera aportar nuestro granito de arena. Lo único que nosotros podemos aportar en ese pago es, este es mi pecado que tiene que ser saldado. Eso es todo lo que podemos aportar a nuestra salvación. Jesús es fiador de los miserables. Y Él paga toda la deuda. Él resuelve el caso de Dios contra nosotros, entregando su propia vida. El sumo sacerdote se entrega como sacrificio y su pago es más que suficiente para satisfacer la justicia divina. Nuestra deuda ha sido pagada absolutamente. Estas son las promesas, las preciosas palabras de Jesús en la cruz. Consumado es. Tu deuda ha sido pagada por completo en aquella cruz. No solamente no podías aportar nada, ni espera que puedas aportar o devolver alguna cosa. El pago es completo. La orden de pago satisfecha. Aquella orden que estaba contra ti, aquella acta de decretos, está firmada. Jesús puso pagado, satisfecho, por completo. Paz y perdón verdaderos, eternos, porque la deuda ha sido saldada en su totalidad. No hay más sacrificios, no tenemos que volver una y otra vez, porque ese pago hecho una vez y por todas es suficiente. Los sacerdotes anteriores fueron muchos, iban muriendo uno tras otro, la muerte les impedía continuar, pero el sacerdocio de Jesús es eterno. Y Él intercede por ti y por mí. Él es el fiador del nuevo pacto y Él es el fiador también en el sentido de que todas las promesas son nuestras en Él. Él garantiza nuestra salvación y Él garantiza el cumplimiento de todas las promesas de Dios para con nosotros. La muerte no pudo retenerlo. Él resucitó y vive para siempre. Y porque vive para siempre, escucha bien eso, porque vive para siempre, Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es precioso. Lee y medita repetidamente esa semana en este texto, que es tener confianza, seguridad en tu salvación, de lo que está por venir. Recuerda, porque Él vive para siempre, Él es poderoso para salvar para siempre a aquellos que se acercan por medio de Él a Dios. Fíjate, Él mismo establece, es el único camino al Padre, el único camino es Jesús. Solo los que se acercan a Dios por medio de Jesús pueden encontrar paz y perdón verdaderos. Porque hay muchos que buscan la paz en muchos lugares diferentes, en muchas religiones, en muchas filosofías, en muchas cuestiones, y solamente se dan cuenta de que su alma anhela paz y no la encuentra porque esa paz es temporal. Puedes calmar tu conciencia unos días, unos meses, unos años, pero no obtienes la paz que Dios da. Porque solamente por medio de Cristo que podemos ser acercados a Dios, porque el problema principal del hombre no es consigo mismo, es con Dios. Y cuando entendemos esto, nos dirigiremos donde tenemos que dirigirnos. No en lo más profundo de mi corazón para encontrar la paz, sino a aquel que ha sido entregado para poder tener paz verdadera. Jesús puede salvar a aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Aquello que tantos miles y miles de sacerdotes no podían hacer, Jesús sí puede. Tú piensa por un momento en un sacerdote entregando sacrificios otra vez por aquel, queriendo, realmente deseando que ese hombre tenga paz verdadera. ¿Cómo desearía que encontraras, que tuvieras ese perdón completo?
No podían, pero Cristo sí puede. Jesús puede salvar para siempre, de manera perpetua, completa, nos libera en absoluto, completamente de la maldición del pecado. Jesús logra definitivamente restaurar la posición del hombre delante del Dios. Ya no hay más velo. Tenemos acceso al Padre por medio del sumo sacerdote que es Jesús. En Cristo el hombre es verdaderamente acercado al Padre. Ya no hay nada que impida ese acceso. Con un solo sacrificio, hecho una vez y por todas, hace perfectos, salvos a todos aquellos que se acercan a Él. Si tú has creído en Él, puedes estar absolutamente confiado de que tu salvación es cierta, es firme y es segura, porque descansa en una obra perfecta y completa llevada a cabo por el Señor Jesús. En Cristo hay salvación para todos aquellos que se acercan a Él. No hay más requisitos. Acercarse a Él en arrepentimiento y fe. No hay obras, no hay un récord, no hay una serie de obras buenas que tengo que hacer. No tengo que limpiarme para venir a la iglesia. No tengo que esperar a estar limpio en mi corazón para poder venir a buscar a Dios. Acércate tal y como estás. Es lo único que se pide. Él es poderoso para salvar a aquellos que se acercan a Él. Reconoce tu pecado, clama a Él y en Él encontrarás perdón. No hay rituales, no hay ningún lugar especial donde tengas que venir, ni siquiera tienes que venir aquí y arrodillarte delante de un altar. En tu casa, en la intimidad de donde quieras, clama, acércate a Jesús, a aquella cruz donde esa sangre fue derramada para pago de tus pecados. Eso es todo lo que se requiere. Él hizo el sacrificio en nuestro lugar. Este es el sumo sacerdote que nos convenía. Aquel que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es perfecto. Él no tuvo que limpiarse antes de venir a entregarse como sacrificio. Él hizo un solo sacrificio y no fue por sí, fue por nosotros. Él se entregó en aquella cruz. El sacerdote perfecto, el cordero sin mancha, puro, estuvo entre los hombres y no se manchó. Pilatos, aquel hombre tan malvado, dijo: no encuentro culpa alguna en este hombre, no había mancha alguna en el Cordero de Dios. Vivió una vida perfecta, sin mancha, para ser clavado en aquella cruz por miserables pecadores como tú y como yo. Este es nuestro sumo sacerdote, perfecto en santidad, en pureza, sin relación con el pecado, más sublime que los cielos. Él fue tentado en esta tierra, pero venció al enemigo. Y por eso, por su vida perfecta, fue el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Nos representó a nosotros, ocupó nuestro lugar en aquella cruz y su sacrificio, los beneficios de esa obra ahora nos son imputados a ti y a mí. Él vivió la vida perfecta, nosotros hemos sido revestidos de esa justicia. No solo medió por nosotros, se entregó por nosotros como sacrificio para darnos salvación y vida eternas. Este es nuestro precioso, bendito sumo sacerdote, el Señor Jesús. Como decía al principio, este tema del sacerdocio nos puede resultar un tanto extraño, pero es necesario entenderlo y estudiarlo para apreciar qué implica, qué significa el sacrificio de Jesús en aquella cruz. Porque si tú no entiendes la realidad del pecado, la realidad de que hay algo que impide el acceso de los hombres a Dios, la necesidad de un mediador, de un sacrificio, de derramamiento de sangre, no puedes entender verdaderamente la obra de Jesús. Porque Él no vino para ser un buen maestro, Él no vino para darnos un modelo de vida, Él vino para morir en la cruz. Ahora, su vida perfecta nos da un modelo de cómo es vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero ese no fue el propósito de Dios, fue el de entregar a su Hijo, mostrarnos este Cordero. ¿Alguien puede decir que tiene alguna mancha? ¿Alguien en los siglos de los siglos podrá encontrar alguna mancha o defecto en Jesús? Y lo han intentado, pero no hay mancha alguna en este
Cordero. La existencia del orden sacerdotal, como decía, que Dios estableció en Israel, nos recuerda esta realidad. Por causa del pecado, el hombre no puede acercarse a Dios. Y quizás tú estás aquí y no conoces a este Jesús, al que te estoy llamando que te acerques en arrepentimiento y fe. Y quizás piensas que tú, por tus buenas obras o por tu buen hacer, al final, si Dios existe, pues te va a tener que aceptar. Pero esto no es así. Dios existe y por causa de tu pecado, del cual no es necesario que te demuestras porque tú sabes que eres pecador, aunque lo quieras negar, el mismo que puede salvar para siempre es aquel que castigará y condenará para siempre a aquellos que no se rinden a Él. Es para siempre. El lugar de castigo y tormento eternos son eternos. ¿Hay salvación eterna o hay condenación eterna? Y lo que nosotros hagamos ante este Evangelio, nuestra respuesta al Evangelio que es predicado, marcará dónde es que pasaremos la eternidad. Y aquello que nosotros no podemos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Por eso debemos acudir a la cruz en arrepentimiento y fe y confiar en ese sacrificio. Dios preparó a su pueblo para la venida del Salvador. En este púlpito anunciamos que ese Salvador vino y murió en una cruz, pero también anunciamos que ese Salvador regresará. Este que vino y fue clavado en una cruz, regresará como juez a salvar a su iglesia y a castigar por toda la eternidad a todos aquellos que no se rinden hoy a su señorío. Acércate a Él porque Dios ha previsto un medio por el cual podemos ser salvos, encontrar paz verdadera, paz eterna, esperanza firme y segura para nuestras vidas. Nuestra esperanza descansa en aquel que todo lo pagó, aquel que limpia nuestros pecados por su sangre derramada. En Él tú y yo podemos descansar completamente. Y piensa en esto, iglesia. El sacerdocio eterno de Cristo es una preciosa verdad. Él está ahora sentado a la diestra del Padre, orando por ti y por mí. Leemos la oración de Juan 17 y es preciosa, pero esa oración continúa en los cielos hoy. Jesús está orando al Padre por nosotros, por nuestra santidad, por nuestro cuidado, por nuestro carácter, para que sea hecho más conforme. Jesús está orando por ti y por mí delante del Padre. ¿Tú eres consciente? Porque muchas veces entre nosotros nos buscamos para orar. Mira, estoy sufriendo por esto. ¿Puedes orar por mí delante de Dios? ¿Tú sabes que el Hijo está orando por ti delante del Padre? ¿Tú eres consciente del gran privilegio? Un sacerdote que está siempre dispuesto. Cuando estés en adversidad, en aflicción, cuando te encuentres triste, desanimado, cuando la depresión se asoma a tu vida, cuando las dudas aparezcan, acude a aquel que está siempre dispuesto a interceder por ti, que ya lo está haciendo. Él te escucha, Él escucha tus oraciones, por débiles que sean. Incluso cuando nuestras palabras no salen, el Espíritu ora por nosotros, por medio de esos gemidos. Presenta nuestro caso delante del Padre. El Hijo intercede por ti y por mí. Él está siempre dispuesto. Somos nosotros quienes no somos conscientes de ellos y no lo buscamos. No lo buscamos en la intimidad de nuestros hogares, no lo buscamos cuando nos encontramos los miércoles para orar, no lo buscamos de manera habitual cada día sabiendo que Él está dispuesto, Él escucha nuestras oraciones y Él desea nuestra santidad, Él desea el crecimiento de su iglesia, Él desea la extensión de su reino. ¿Por qué no acudimos a Él sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que está ahí siempre, intercediendo por ti y por mí? Ante el trono celestial, como cantaremos ahora, tenemos un perfecto defensor, un mediador que lleva tu nombre y mi nombre grabado en su corazón. El sacerdote llevaba, el sumo sacerdote, los nombres de las tribus en el pectoral, mostrando que entraba en representación del pueblo. Jesús tiene nuestro nombre grabado en su corazón y está a la diestra del Padre, orando por ti y por mí. Medita bien en cuán gran bendición, que no solamente nos salva para siempre, sino que se encarga Él mismo de que esa salvación sea segura y firme y al final recibamos lo que se ha prometido.
Que el Señor bendiga. Señor, te damos gracias por el Señor Jesús, te damos gracias por esta obra perfecta y preciosa en la cruz, te damos gracias porque aquello que nosotros no podíamos hacer, el Señor Jesús lo hizo en aquella cruz de manera sublime y perfecta. Y te pido, Señor, que estas verdades se graben bien en nuestros corazones, para que vivamos conforme a esta realidad de que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros, para que vengamos una y otra vez ante el trono de la gracia, clamando a ti por santidad y por bendición, sabiendo que tú nos escuchas, que tú ya estás puesto en ello y que tú nos has tomado para ti y estás trabajando en nosotros hasta hacernos preciosos y llevarnos delante de tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender bien el Evangelio para vivir vidas conforme a esta realidad, vidas que realmente te alaben y traigan gloria a tu nombre, Señor. Porque si algo vemos en todo este relato, en los sacerdocios, en todo, es la grandeza y majestuosidad de tu gloria. Tú eres glorioso, Señor. Y a medida que vamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, nos damos cuenta de que eres más glorioso de lo que podíamos llegar a imaginar. Ayúdanos a contemplarte más y más, para de esa manera alabarte más y vivir vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.